Mis hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a nuestro canal donde se hacen estudios profundos y sólidos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos tener una clase sólida y sistemática de quién es el tercer Elías. El tema del tercer Elías es muy común escucharlo dentro de la iglesia adventista, pero vamos a ver de que hay un poco de confusión respecto a quién es el tercer Elías. Así que la clase de eso se va a tratar, de poder identificar a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía quién es el tercer Elías. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento tan especial invocamos tu nombre para que nos guíe a toda verdad y que este mensaje, Señor, pueda quedar entendible, lo podamos comprender, para que podamos conocer perfectamente bien las profecías concernientes al tercer Elías. Bendice a tu pueblo que escuche este mensaje y bendice a tu siervo, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que tomen sus Biblias, papel y lápiz, porque vamos a profundizar. Hermanos, sobre el tercer Elías hay una tremenda confusión. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la mala interpretación que hacen los de la vara del pastor de interpretar el tercer Elías. La vara del pastor y los davidianos adventistas son lo mismo. Es un grupo separatista que en la década de 1929 y 1930 se desligó de la iglesia adventista. Ahora, la vara del pastor sostiene de que el tercer Elías es su profeta. Los de la vara del pastor tienen un profeta llamado Víctor Tacho Utef. Ellos dicen de que este es el tercer Elías, que Dios lo levantó en el año de 1930 para traer un mensaje del cielo, un mensaje para reformar a la iglesia adventista, porque según esta creencia de los davidianos, la iglesia adventista está en apostasía y Dios levantó a Víctor Tacho Utef. Vamos a ver de que esto es erróneo. Muchos hermanos, por falta de conocimiento, siguen canales de los davidianos adventistas. Admitamos, hermanos, y lo digo con respeto, muchos hermanos se enojan cuando se les dice esto, pero muchos hermanos no están estudiando la Biblia ni el espíritu de profecía a profundidad. Y como hay una enorme ignorancia respecto a estos temas, son fácilmente engañados. Aquí en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país, los davidianos adventistas han hecho estragos en las iglesias adventistas. Ellos llegan a las iglesias adventistas y empiezan a propagar su literatura y muchos hermanos creen de que eso viene de Dios y empiezan a confundirse, empiezan a asimilar otras creencias. Entonces, aquí en mi país, muchas iglesias fueron desbaratadas. Los davidianos adventistas se llevaron iglesias casi enteras. Por ejemplo, tenemos aquí una iglesia que se llama la iglesia de Lisboa. Se llevaron casi la mitad de hermanos adventistas. Por tanto, hermanos, es importante que como adventistas conozcamos perfectamente bien las creencias de los davidianos. En este caso vamos a ver de que es un error de interpretación bíblica y de interpretación del espíritu de profecía aplicar el término tercer Elías a Víctor Tacho Utef. Vamos a ver de que está fuera de contexto. Ahora vamos a ver cuál cita usan los davidianos adventistas para sostener de que Víctor Tacho Utef es el tercer Elías. Ellos le llaman el relevo de Elena de White. He notado que usan muchas citas los davidianos porque foguean el espíritu de profecía al revés y al derecho. Así como están muchos hermanos adventistas que no leen ni estudian, fácilmente son engañados, porque hay que admitirlo,
los de la vara del pastor sí estudian el espíritu de profecía. Y yo digo que quizá lo estudian más que la Biblia. Por eso es que citan de un lado, citan de otro libro, citan de otro. Entonces los hermanos que no estudian dentro de la iglesia se quedan impactados. Y los hermanos cuando empiezan a escuchar estos mensajes y esta literatura, se empiezan a chasquear, empiezan a ver la iglesia adventista extraña, empiezan a ver a los líderes de la iglesia extraños. Entonces, por eso, hermano, es bien importante estos temas. Yo siempre le he dicho, si nosotros queremos crecer en conocimiento, queremos ser como los bereanos, si queremos ser como los bereanos, hermanos, hay que estudiar. Dediquemos tiempo a estudiar. No sean materialistas. Dedique tiempo a leer y a estudiar, porque si no, los van a engañar los davidianos. Y esto es bien importante lo que le estoy diciendo, hermano. Si usted no lee, si usted no estudia, va a andar repitiendo como loro lo que otros dicen. Ahora, estamos aquí en este canal predicando, no para que nos crean, sino para que vayan a leer. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Yo no estoy aquí diciéndoles que soy infalible. Dios me libre de eso. Estoy aquí diciéndoles que vayan a estudiar. Ahora, la cita que usan los davidianos, son muchas las que usan, pero la primordial que usan para sostener que Víctor Utef es el tercer Elías, es la cita que está en Testimonios para los Ministros, página 475, párrafo 3. Testimonios para los Ministros, página 475, párrafo 3 dice: la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Y cuando aparezca, los hombres posiblemente dirán: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Los davidianos usan esta cita para decir que la iglesia adventista ha rechazado el mensaje de la vara, que la iglesia adventista está en apostasía como los judíos que rechazaron a Juan el Bautista, y hacen ese tipo de paralelos forzados. La iglesia critica al tercer Elías, que es Utef, y ellos se escudan en esta cita. Dice que nosotros, o sea, los miembros de la iglesia adventista decimos esto de Utef, y dice: eres demasiado piadoso, no interpretas las escrituras de la debida manera. Déjame decirte cómo tienes que predicar tu mensaje. Es terrible, hermanos. Ellos dicen de que esta cita en inglés tiene el pronombre personal él, dando a entender de que iba a ser un hombre literal. Ellos dicen de que este Elías, él, es Víctor Tacho Utef, el relevo de Elena de White. Si alguien quiere material de lo que enseñan los davidianos, yo se los puedo mandar en PDF para que ustedes busquen información, para que ustedes puedan divisar quién es un davidiano. Ellos entran a las iglesias, se sientan en la parte de atrás. Entonces, cuando los hermanos están saliendo, empiezan a entregar su literatura. Literatura que ahí lleva el mensaje de la vara. Ellos dicen el mensaje de la vara. Un mensaje de juicio para la iglesia adventista. Es interesante, hermanos, que los de la vara, su tarea es evangelizar a los mismos miembros de la iglesia adventista. Ellos no buscan evangelizar a gente de afuera. La tarea primordial de los de la vara es evangelizar, entre comillas, a los mismos miembros de la iglesia adventista. Esta cita la usan ellos para decir de que el tercer Elías es Víctor Tacho Utef. Ahora, cuando me citaron esta cita, la primera vez que me lo citaron, yo bien recuerdo que estaba en una conferencia en la iglesia de Zacatecoluca, y de paso hace muchos años los davidianos bombardearon fuertemente la iglesia central de Zacatecoluca.
Es terrible, hermanos, cómo esa iglesia se dividió, porque eso es lo que buscan los davidianos, es juntar gente para que la gente los siga y después ellos se andan reuniendo en casas, o si no los dejan entrar, se arrodillan en la calle, en medio de la calle, en pleno sol, en el polvo, junto con los niños. Imagínense, un gran espectáculo, eso hacen. Pero yo recuerdo que estaba dando una conferencia evangelística en la iglesia central de Zacatecoluca y llegaron los de la vara. Yo bien recuerdo que llegaron a escuchar el mensaje que yo estaba predicando. E inclusive el mensaje que estaba predicando es sobre el tercer Elías. Y eso fue una bomba para ellos. Yo bien recuerdo que cuando terminé de predicar, ustedes saben de que saludamos a los hermanos allá afuera. Es interesante que todos los de la vara estaban esperándome para hablar conmigo, diciéndome que mi tema estaba equivocado, porque el tercer Elías no es así como lo interpretaba yo, y lo vamos a ver en este estudio, sino que el tercer Elías es un hombre, porque en el inglés dice que lleva el pronombre él, hablando de un hombre, y ese hombre era Víctor Tacho Utef. Víctor Tacho Utef, según ellos, trajo un mensaje en el año de 1930. Terrible. Yo bien recuerdo que me citaron esta cita de testimonio para los ministros. Así que, como yo me gusta estudiar, hermanos, yo nunca voy a condenar algo sin antes haberlo estudiado. Me fui a investigar sobre esta cita. ¿Qué tan cierto que esta cita habla de que iba a venir un hombre literal como un tercer Elías y que iba a ser el relevo de Elena de White? Me puse a leer y a investigar sobre esta cita y lo que investigué fue aterrador. Lo que investigué, hermanos, es que este párrafo de Testimonios para los Ministros, página 475, este párrafo es parte de un artículo titulado Que el cielo nos guíe. Noten que el párrafo que los davidianos usan de Testimonios para los Ministros, página 475, es una parte, noten, es una parte, descubrí esto, que es una parte de un artículo que Elena de White escribió, que se llama Que el cielo nos guíe. Dice que este artículo es parte de un discurso dado por Elena de White en Battle Creek, Michigan, en la mañana del 20 de enero de 1890. O sea que este párrafo que está en Testimonios para los Ministros es parte de un discurso que Elena de White dio en Battle Creek, en Michigan, en la mañana del 20 de enero de 1890. Y en el libro Testimonios para los Ministros solamente hay un párrafo. Ahora, ¿dónde leí esto y dónde lo investigué? Es interesante, hermanos, que esta información está en el mismo libro Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, al final, hay un apartado que se llama Apéndice, página 532. Hermanos, vayan a buscar su libro Testimonios para los Ministros o descárguenlo en línea. En la aplicación está también el libro. Y vayan a leer el apéndice. El apéndice en la página 532 lo explica. Dice allí que ese párrafo que está en Testimonios para los Ministros, página 475, es parte de un artículo que Elena de White escribió, de un discurso que dio en la mañana del 20 de enero de 1890 en Battle Creek. Dice aquí, cuando se lee el artículo entero, resulta evidente que Elena de White estaba hablando de su propio ministerio. Ustedes saben, hermanos, que Elena de White en su tiempo no fue aceptada. Elena de White, hermanos, para ser aceptada como profetisa en la iglesia adventista, hubo un largo proceso. Se leyó, se investigó, se probaron sus escritos a la luz de la Biblia. O sea que, pero muchos en los tiempos de Elena de White no aceptaron su mensaje y su ministerio. Muchos criticaban el mensaje de Elena de White.
Inclusive Elena de White, por apoyar a los pastores Waggoner y Jones, que trajeron el mensaje en el año de 1888, Elena de White fue criticada también. No querían a Elena de White, porque Elena de White amonestaba mucho a la iglesia en ese tiempo. Por eso es que de ahí donde proviene el título del libro, Testimonio para los Ministros, porque es una amonestación al ministerio, porque los opositores al mensaje en el año de 1888 fueron el ministerio, fueron nuestros líderes, fue en ese entonces el Congreso de la Asociación General. Si ustedes leen historia, hermanos, hay un libro que se llama Portadores de Luz, que explica la historia de la Iglesia Adventista, cómo se rechazó el mensaje de justificación por la fe en el año de 1888 y cómo se atacó el mensaje traído del cielo por los pastores Waggoner y Young en el Congreso de Minneapolis. Es terrible, hermanos. Por eso es que hay que leer historia. Entonces, Elena de White, al hablar del Elías que iba a ser rechazado, está haciendo simplemente una aplicación. Y ella está hablando de su propio ministerio. O sea, cuando habla de que iba a venir un Elías, no está hablando que iba a venir un hombre, un relevo de ella misma, sino que está hablando en una forma de hacer aplicación de la cita. Aunque en inglés, estamos de acuerdo que en inglés tiene el pronombre él, pero era inconsistente que Elena de White dijera ella iba a venir, porque está hablando de Elías y Elías era un hombre. Por eso es que Elena de White, al leer todo el artículo que ya dio en Battle Creek, vamos a notar de que ella estaba hablando de su propio ministerio. Ella estaba diciendo que Elías era ella en la forma de hacer la aplicación. O sea, la iglesia en ese tiempo estaba rechazando el mensaje de Elías, que era el ministerio de Elena de White. ¿Y qué pasó? Se rechazó. Hoy la iglesia a nivel mundial es que aceptamos el ministerio de Elena de White como profetiza la iglesia adventista. Entonces, esto lo explica el libro Testimonio para los Ministros en el apéndice. Dice que al leer todo el artículo, todo lo que Elena de White dijo en ese discurso, no estaba hablando de un hombre que iba a venir a relevarla, sino que estaba hablando de su propio ministerio. Léanlo. Vayan a buscar el libro Testimonio para los Ministros y váyanse al apéndice 532. Váyanse. Lean, hermanos. No me crean a mí. Investiguen. Estudien para que no sean engañados. Por lo tanto, esta cita de Testimonios para los Ministros, página 475, que usan los davidianos, está fuera de contexto, porque Elena de White en este discurso se refería a ella misma y su ministerio como profetisa, porque estaba siendo rechazada por aceptar el mensaje de Waggoner y Jones, el mensaje de la justificación por la fe. Noten, 1888 fue el mensaje de la justificación por la fe, y en el año de 1890, o sea, una década después, Elena de White dio este discurso en Battle Creek. Aquí dice que el 20 de enero de 1890. Investiguen, lean. Ahora, entonces, si los davidianos están errados en interpretar el tercer Elías, en aplicarlo a Víctor Tachute, su profeta, la pregunta del millón es, entonces, ¿quién es el tercer Elías? Muy buena pregunta que la vamos a responder a la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de profecía. Ahora, concentrémonos. Para poder saber quién es el tercer Elías, tenemos que conocer primero quiénes son el primer Elías y el segundo. Noten, hermanos, si queremos conocer quién es el tercer Elías, tenemos que conocer primero quién es el primer Elías y el segundo, porque el tercer Elías tiene la misma función y ministerio que el primer Elías y el segundo Elías. Por eso, hermanos, siempre lo he dicho, que para entender profecía apocalíptica tenemos que conocer la tipología y el significado del símbolo, ¿sí? En este caso vamos a hablar del tercer Elías. O sea, vamos a conocer quién es el primer Elías, el segundo Elías y después el tercer Elías.
porque yo no puedo ir a conocer el tercer Elías sin antes conocer el primero y el segundo. No cometamos errores como lo hace los davidianos. Ok, ahora veamos el primer Elías. El primer Elías es el Elías el Tisbita. Esto está en 1 Reyes 17:1. Este es el primer Elías. Se le llama Elías el Tisbita. Entonces Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías el profeta, Elías el Tisbita, se levantó en un tiempo de apostasía y rebelión. Israel estaba adorando a Baal. Acab, el rey político, se había mezclado con Jezabel, una ramera. Y los falsos profetas de Baal ayudaban a Jezabel. Por eso es que se le conoce a este como el primer Elías, porque este Elías era un reformador. Traía un mensaje de reformación. Elías el Tisbita denunció la apostasía que existía en los tiempos de Acab. Acab era un rey político, Jezabel una ramera, y los falsos profetas que se habían unido a esta coalición. Ahora, ¿por qué se le llama Elías el Tisbita? Esa palabra Tisbita. Yo tenía dudas respecto a por qué se le llama Tisbita. Aquí dice el diccionario, Tisbita, porque provenía de la aldea de Tisbe, ubicada en la región de Galaad, en la zona occidental del río Jordán. O sea, Tisbita porque viene Tisbe, porque allí vivía Elías en esa aldea. Es como hoy, los que viven en El Salvador, ¿cómo le llaman? Salvadoreño. O sea, yo soy salvadoreño, es un gentilicio. Ahora, ¿quiénes eran los tres enemigos de Elías? ¿Y por qué lo odiaban? Era Acab, el rey político, Jezabel, la ramera, y los falsos profetas de Baal. Ahora, ¿por qué odiaban a Elías el Tisbita? Por su mensaje. ¿Qué predicaba Elías? Elías el Tisbita predicaba la justificación por la fe, porque levantó el altar que los falsos profetas de Baal lo habían destruido. O sea, Elías reedificó el altar. Pero ¿qué otra cosa enseñaba Elías? Enseñaba la obediencia a todos los mandamientos. La Biblia dice que por la apostasía de Israel, por la apostasía de Acab y Jezabel y los falsos profetas de Baal, había caído una sequía de 3 años y medio sobre Israel. La Biblia dice exactamente que había caído una sequía, y esta sequía había puesto furioso a Acab y a Jezabel, porque dice la Biblia que andaban buscando a Elías para quitarle la cabeza, para matarlo. Ahora, ¿cuál era el mensaje que predicaba Elías? Esto está en 1 Reyes 18, 17 al 18. Noten. Reunamos todos estos elementos porque nos van a ayudar a conectarlo con el tercer Elías. Cada pieza que estamos analizando, vayamos recopilándola, porque todas estas piezas van a ayudarlos a identificar el tercer Elías. ¿Cuál era el mensaje de Elías? Obedecer los mandamientos. 1 Reyes 18, 17 al 18. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, aquí Acab le está echando la culpa a Elías de la desgracia. Acab le está echando la culpa a Elías de esa sequía, de esa mortandad, de esa pestilencia. Porque si no hay agua, si no hay lluvia, no hay agua, no hay comida, los animales se mueren y viene la enfermedad. Noten, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Dios y siguiendo a los Baales. Noten de que Elías exaltó los mandamientos de Dios. Elías está diciéndole al rey Acab en la cara, eres tú el culpable, no soy yo, eres tú el culpable de esta desgracia. Si los ríos se secaron, si vino una mortandad, si vinieron plagas y enfermedades,
El culpable eres tú y esa ramera, porque dejaron los mandamientos de Dios y siguieron a los Baales. Tremendo, hermanos. Noten, Elías está exaltando los mandamientos. Ahora, bíblicamente, ¿cuánto tiempo duró la sequía? Dice la Biblia que Elías se fue a un arroyo. Esto está en 1 Reyes 17, 2 al 5. Elías testificó escondido durante 3 años y medio, porque eso duró la sequía. No llovió por 3 años y medio. Esto está en 1 Reyes 17, 2 al 5. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Noten que allí vivió Elías 3 años y medio. Esto se infiere por lo que dice Santiago 5:17. Santiago 5:17 dice cuánto tiempo duró esa sequía, que no llovía. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Noten, 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio no llovió. Haga la multiplicación. En 3 años y 6 meses, ¿cuántos días hay? 1260 días, porque 3 años y medio no llovió. Eso es 1260 días. Noten, 1260 días, porque el mes hebreo tiene 30 días. Si usted hace el múltiplo, le va a dar 1260 días en 3 años y 6 meses. Interesante. No llovió por 3 años y 6 meses. O sea que Elías testificó en exilio, podemos decir, en una cueva. No estaba muerto, pero estaba testificando en exilio, podemos decir, metido en una cueva. Y en esa cueva Dios lo sustentó del agua del arroyo y cuervos que le llevaban ¿qué? Comida. La pregunta es, ¿cuál era la alimentación de Elías el tisbita? ¿Qué comía? Es importante que analicemos qué comía. Ahora, es interesante que la Biblia dice que cuervos le traían por la mañana pan y carne, y por la tarde bebía del arroyo. O sea, que Elías era carnívoro. Al principio de su ministerio, Elías comía carne. Esto lo dice 1 Reyes 17:6. Noten, al principio de su ministerio, Elías era carnívoro, o sea, comía carne. Dice 1 Reyes 17:6. Noten, esta información quiero que la vayan anotando porque todo esto nos va a ayudar a conectarlo con el tercer Elías. Dice la cita, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Noten, hermanos, noten lo que dice el texto, que Elías en la mañana comía pan y carne y en la tarde también pan y carne. Pero es interesante, hermanos, esto es más interesante. Por eso es que siempre la Biblia hay que leerla en todo su contexto. Un poco antes de Elías de ser llevado para el cielo, porque según de Reyes 2:11, Elías fue llevado vivo al cielo en un carro de fuego. Y casi 1500 años después aparece en el monte de la transfiguración junto con Moisés hablando con Cristo. Note qué interesante. Pero un poco antes de ser llevado al cielo, Elías, su régimen alimenticio se le cambió y se le quitó la carne del menú. Esto lo dice
Primer Reyes 19:6. Primer Reyes 19:6 dice: entonces él miró, y aquí que en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, esto es brasas, ascuas es brasa, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Noten, hermano, Elías después se le cambió su régimen alimenticio. Al principio comía carne, pero después Dios se la cambió y le dio que dice que comía pan y agua. De acá es donde viene el apellido Paniagua. ¿Quién es el segundo Elías? Juan el Bautista. El profeta Malaquías había profetizado de la venida de Elías. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hermanos, Malaquías, el último profeta canónico del Antiguo Testamento, había profetizado la venida ¿de qué? Del Elías. Este no es Elías el Tisbita, porque Elías el Tisbita fue llevado al cielo. Hermanos, aquí Malaquías está profetizando una profecía que se cumple con Juan el Bautista. El segundo Elías es Juan el Bautista, porque dice claramente Malaquías 4:5: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Cristo a Juan el Bautista le llamó el Elías. Mateo 17:11 al 12. Mateo 17:11 al 12 dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Noten que Juan el Bautista era un restaurador, un reformador, como lo era Elías el Tisbita. A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces reconocieron de que les hablaba de Juan el Bautista. Entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Interesante, hermano. En efecto, a Juan el Bautista se le compara con el Elías. Lucas 1:15 al 17. Noten cómo se describe el ministerio de Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Está hablando de Juan el Bautista. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Esta es una referencia a Malaquías 4:6. Ahí dice eso mismo. Noten, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta era la misión de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el precursor de Cristo. Juan el Bautista, el que preparó el camino para la primera venida de Cristo. Noten, Juan era un reformador, era un profeta. Y Cristo dijo, más que profeta. Juan era mayor que profeta en el sentido de que los demás solamente hablaron y escribieron. Y Juan lo profetizó y allanó el camino en persona. En ese sentido, Juan el Bautista era más que profeta. Ahora, ¿cuáles eran los enemigos de Juan? También eran tres. Recuerden de que a Elías el Tisbita lo persiguieron una coalición: el rey Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal. Juan el Bautista, el segundo Elías, también tenía tres enemigos. Estos tres enemigos los vemos claramente en los autores de la muerte de Juan. Juan el Bautista murió en un cumpleaños de Herodes, lo decapitaron. Pero ¿quién eran los que actuaron en concierto? Herodías, una prostituta, el rey Herodes, un rey político, y la hija de Herodías que danzó para
ir donde su madre y la madre que le dijera, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Noten que también habían 3 enemigos. Juan el Bautista tenía 3 enemigos que lo odiaban. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje de Juan? Vamos a ver de que el mensaje de Juan era casi idéntico al mensaje que predicaba Elías el Tisbita. Esto lo vemos en Mateo 3, 1 al 2. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Veamos qué predicaba Juan. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note que el mensaje de Juan era un mensaje de arrepentimiento, mensajes tajantes, no como los predicadores que predican hoy que a la gente le entretienen, hablan de motivación, hablan de prosperidad, pacte con Dios $1,000, pacte con Dios sus tarjetas de crédito, sus carros, y Dios le va a dar mucho dinero. No, hermano, los mensajes que predicaba Juan no son como los predicadores modernos, que a la gente le entretienen con filosofía, con motivación. Los mensajes de Juan eran directos, tajantes, que denunciaban el pecado y llamaban a la gente al arrepentimiento. Noten cómo Juan les decía a los fariseos, ahí mismo, en Mateo capítulo 3, versículo 6 al 7. Mateo capítulo 3, versículo 6 al 7 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesaban sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a él a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Lucas dice, en Lucas capítulo 7, dice que los fariseos llegaban por ir a criticar el mensaje de Juan, porque rechazaban su designio. Por eso es que Juan les dijo a los líderes de aquel tiempo, a los doctores de la ley, generación de víbora. En otras palabras le está diciendo, hijos del diablo, arrepiéntanse. La pregunta es, ¿de qué me voy a arrepentir yo? Para que exista un arrepentimiento, ¿arrepentirme de qué? Del pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. En otras palabras, Juan predicaba lo mismo que Elías el Tisbita, la ley de Dios, los mandamientos. Porque solamente los pecadores que quebrantan la ley sienten esa necesidad de arrepentimiento. Y Juan predicaba el arrepentimiento. La pregunta es, ¿cuál era la comida que Juan comía? ¿De qué se alimentaba? Vimos Elías el Tisbita, que al principio comía carne y después se le cambió su dieta. La última dieta de Elías el Tisbita, antes de ser llevado al cielo, era pan y agua. Nada de carne, pan y agua. Ahora veamos la alimentación de Juan el Bautista. Esto lo dice Mateo capítulo 3, versículo 4. Mateo capítulo 3, versículo 4 dice lo que Juan comía. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Noten por eso que le llamaban el Elías, porque Elías el Tisbita así se vestía. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Hagamos una comparación homilética. Juan el Bautista no comía hot dogs, no comía comida chatarra, no comía comida procesada, no tomaba Coca-Cola, no tomaba ningún veneno. Juan el Bautista no consumía ningún tipo de veneno blanco ni veneno negro. ¿Saben a qué me refiero? Juan el Bautista dice que comía langostas y miel silvestre. Esta palabra langosta ha llevado a muchos teólogos a sostener de que Juan comía una especie de chapulines o saltamontes, porque la palabra langosta aquí es acris en el griego, se refiere a langostas, un tipo de insecto comestible que existe en esta tierra, que la Biblia dice que se puede comer. En Levíticos 11 habla de este tipo de insecto, que la langosta se puede comer. Es un tipo de insecto, no es esa langosta que le llaman que se encuentra en el mar, que es tipo como cangrejo. No, la langosta que se habla acá es un tipo de insecto, tipo como chapulín o saltamonte. Son esos insectos que andan en las milpas, en el maizal.
O sea, algunos teólogos y eruditos han sugerido que Juan el Bautista comía insectos, o sea, langosta. Pero ustedes saben, hermanos, que los adventistas estudiamos la Biblia a profundidad. Nos gusta estudiar mucho, hermano. Bueno, en lo personal, yo paso diariamente estudiando casi 6 horas. Hermanos, Dios quiere que seamos inteligentes. La inteligencia nadie lo salva. La inteligencia nos sirve para que el diablo no nos eche tan fácil en la bolsa y nos pueda engañar tan fácilmente. Para eso sirve estudiar. Para que el diablo le cueste más engañarlo. Para eso, hermano. Una persona que estudie mucho, al diablo le es más difícil engañarla. Mientras que a una persona ignorante, es fácilmente que el diablo se la eche a la bolsa. Noten. Por eso, hermano, es bueno estudiar. Nadie se salva por estudiar ni por conocer más, porque la salvación es por gracia. El estudio es para que conozcamos y no seamos engañados. Estoy investigando qué dicen algunos historiadores, padre de iglesia, el mejor historiador judío. Flavio Josefo dice que Juan el Bautista comía vegetales algarroba. Lo dice Flavio Josefo. O sea que las langostas aquí deben de tomarse en una forma simbólica o figurada. Hay una larga tradición de comentaristas patrística, la Didache o la Didache, Flavio Josefo y muchos comentaristas están de acuerdo que la langosta que se habla aquí era un producto vegetal de árboles llamado las algarrobas, una especie de planta. Las puntas de las plantas verdes, algunos dicen que eso significa langostas, pero hay una gran tradición o historiadores que están de acuerdo que eran algarrobas, no eran insectos. El profeta Dios no comía insectos, aunque la ley mosaica lo permitía, pero es importante comprender de que Juan el Bautista no comía productos animal, sino que era algarrobas, un producto netamente vegetal y miel silvestre. Ahora, es interesante lo que dice Elena de White. Noten, Elena de White dice claramente en el libro Consejos para la Salud, página 71, párrafo 4, dice que Juan el Bautista consumía vegetal, era vegetariano. Dice así: Juan se separó de sus amistades y de los lujos mundanales. La sencillez de su indumentaria, un vestido fabricado de pelo de camello, fue una aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así como para la demás gente. Su alimentación era completamente vegetariana, de algarrobas y miel silvestre. Constituía una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquiera. Noten, la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, dice en el libro Consejos para la Salud, página 71, párrafo 4, dice que la alimentación de Juan era completamente vegetariana, de algarroba. Ahora, hermanos, vamos a estudiar sobre el tercer Elías. La pregunta es, ¿dónde podemos encontrar el tercer Elías, que sería el último? ¿En qué libro? ¿En Mateo? No, porque Mateo no es el último libro de la Biblia. ¿En el Evangelio de San Juan? No. ¿En Lucas? Tampoco. ¿Isaías? Tampoco. Entonces, ¿cuál libro nos habla del tercer Elías? Tiene que ser el libro de Apocalipsis. La pregunté. Si Juan preparó el camino para la primera venida de Cristo, la pregunta es, si Juan el Bautista, que es el segundo Elías, preparó el camino para la primera venida de Cristo, la pregunta es, ¿qué hará el tercer Elías? Tiene por lógica que preparar el camino para ¿cuál venida? Para la segunda venida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Porque la venida que esperamos en este momento es la segunda venida, no la primera, porque ya vino. Y fue Juan el segundo Elías que preparó el camino. Entonces, el tercer Elías, ¿qué lo quiera? Preparar el camino como lo hizo
Elías, que era Juan el Bautista. O sea que el tercer Elías, ¿quién es? ¿Un hombre como lo interpretan los davidianos? No, tiene que ser simbólico. Saben que los davidianos interpretan la Biblia por deducción. Ellos dicen, si el primer Elías fue un hombre de carne y hueso literal, el segundo Elías también fue un hombre literal, Juan el Bautista era un hombre literal de carne y hueso, ellos deducen de que el tercer Elías tiene que ser también un hombre literal, y es Utef, Víctor Utef es el tercer Elías. Deducción, no existe método de interpretación bíblica. Deducir no es método de interpretación. Claro, podemos inferir, podemos deducir, pero cuando esa deducción y esa claro que podemos deducir e inferir, pero cuando esa deducción está en armonía con los ejemplos bíblicos que acabamos de leer y con toda la Biblia. Ahora, ¿quién es el tercer Elías? Representa a un remanente, un grupo, no una persona, sino un grupo de personas, a un remanente fiel que predica y exalta los mandamientos, como lo hizo Elías el Tisbita y como lo hizo Juan el Bautista. Saben de que Juan el Bautista fue decapitado por denunciar el pecado de adulterio entre Herodes y Herodía, porque están viendo en adulterio, porque la mujer Herodías era esposa de Felipe, hermano de Herodes. O sea, ¿y qué es pecado? Transgresión de la ley. En otras palabras, el tercer Elías, ¿qué es lo que iba a hacer también? Iba a exaltar y guardar todos los mandamientos. Ahora, ¿quién es el tercer Elías? Es un remanente que guarda los mandamientos. ¿Dónde dice eso? Lean Apocalipsis 14:12, dice, Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. O sea que el tercer Elías es un grupo selecto de remanentes, es el pueblo fiel, no cualquier adventista. No estamos hablando de adventistas iglesieros o sabáticos, estamos hablando de adventistas fieles a Dios que guardan los mandamientos. Aquí está la paciencia, el jupupunec de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12 dice eso. Ahora, ¿qué predica este remanente que guarda los mandamientos? Predica el último mensaje de amonestación, los mensajes de los tres ángeles. Lean, Apocalipsis 14, 6 al 12. Ahora, ¿cómo sabemos de que el mensaje de los tres ángeles y quien lo predica es el tercer Elías? Sencillo, porque después que se predican los mensajes de los tres ángeles, se ve a Cristo viniendo sobre la nube. Eso es su segunda venida. Lean, Apocalipsis 14, versículo 14, el contexto. Después de los mensajes de los tres ángeles que encontramos en los versículos 6 y 12, ahora en el versículo 14 de Apocalipsis 14, se ve a Cristo viniendo sobre una nube. Esa es la segunda venida de Cristo. Dice así, Apocalipsis 14, versículo 14. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. O sea, viene a vendimiar la cosecha porque las uvas y la mies están maduras. Las uvas ahí son los impíos y la mies son los justos. La cosecha está madura, los justos y los impíos. Que eso lo hizo, esa cosecha fue madurada por la lluvia tardía que fue dada en el fuerte pregón, que son los mismos mensajes de los tres ángeles. O sea que el tercer Elías es el remanente que predica los mensajes de los tres ángeles. Porque es el mensaje del tercer ángel que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Sencillo. La pregunté, ¿será que el diablo va a levantar a tres enemigos también con el tercer Elías? Sí, hermanos, en Apocalipsis 17 están los tres enemigos del tercer Elías.
dice que una ramera fornica con los reyes de la tierra. La ramera es equivalente a Jezabel y a Herodías. Los reyes de la tierra son equivalentes a Acab y a Herodes. Noten, una ramera que fornica o adultera con los reyes de la tierra. La pregunta es, ¿y las hijas? Las hijas que encontramos en Apocalipsis 17:5 es equivalente a la hija de Herodías y a los falsos profetas de Baal, porque es una tipología perfecta, sin ambigüedad, porque el tercer Elías y el segundo Elías es una tipología del remanente fiel que exalta y guarda los mandamientos y proclama un mensaje de los tres ángeles, que es este mensaje que prepara el camino para la segunda venida de Cristo. El diablo también levanta tres enemigos. Noten que aquí los tres enemigos tampoco no son literales. Allá era una mujer literal. Jezabel era una mujer literal de carne y hueso. Herodías también era una mujer. Pero en Apocalipsis eso literal debe interpretarse como algo simbólico, como sistemas falsos de religión, sistemas apóstatas. Una ramera es un sistema falso de religión. Los reyes políticos es una iglesia apóstata que se mezcla con la política. Y esta ramera tiene hijas, son rameras igual que la madre, que se van a unir para perseguir también al tercer Elías. La Biblia dice que se va a levantar otra persecución. La Biblia dice que se va a levantar otra persecución. Es idéntico, hermanos. Esto está en Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer que guarda los mandamientos. Va a haber otra persecución. Va a haber otra persecución cuando al papado se le sane una herida de muerte. Noten, ¿cuánto tiempo duró la hegemonía del papado? Duró 1260 días. Estos 1260 días es una tipología que viene de cuando Elías estuvo en la cueva de Querec, porque fueron 3 años y medio que no llovió. Estos 3 años y medio son lo mismo que 1260 días o 1260 años o 42 meses que fue la hegemonía del sistema papal, donde persiguió a Elías de la Edad Media, porque en la Edad Media hubo también una persecución de Elías. El Elías en la Edad Media fue el remanente que fue perseguido y martirizado por la Inquisición romana del Cuerno Pequeño. Pero según Apocalipsis 13, versículo 3 al 4, dice que a este sistema, después de actuar 42 meses, dice, va a volver a perseguir cuando se le sane la herida. Porque este poder tuvo una herida de muerte en el año de 1798, fue donde terminaron los 1260 años de persecución papal, o 42 meses, que es lo mismo. Hermanos, la Biblia dice que el tercer Elías va a ser perseguido. Este tercer Elías predica un mensaje, prepara el camino para la segunda venida de Cristo. Es un remanente que guarda los mandamientos. La pregunta es, ¿qué comía o qué comerá el tercer Elías? Estos temas son controversiales aún en la misma iglesia adventista, porque este mensaje no se predica, hermano. Hablo de la reforma por salud, de la alimentación. ¿Qué iba a comer o qué va a comer también el tercer Elías? El primer Elías se le cambió su régimen de carnívoro a vegetariano. Al segundo Elías, Juan el Bautista, era vegetariano. La pregunta es, el tercer Elías, ¿qué va a comer? Bueno, no lo digo yo. Voy a leerle 2 citas y con estas citas terminamos. Con estas citas terminamos para que no vayan a decir, este mono Rafael Díaz se está inventando. Vamos a ver de que Elena de White identificó el tercer Elías, no con un hombre, sino con un remanente, con un pueblo fiel que guarda los mandamientos y practica la reforma pro salud. O sea, si usted no predica los mensajes de los 3 ángeles y si no guarda los mandamientos, no forma parte del tercer Elías. Y si usted no practica la reforma pro salud, tampoco es parte del tercer Elías. No lo digo yo, lo dice el espíritu de profecía. Estoy hablando para adventistas. No quiero que vayan a decir, el hermano Rafael Díaz se está inventando esto. Les estoy dando las citas para que las lean. El tercer Elías también va a ser vegetariano.
¿Dónde dice eso? Consejos para la Iglesia, página 72, párrafo 1. Se lo repito. Consejos para la Iglesia, página 72, párrafo 1. Se lo leo. Noten cómo el NSY cita Malaquías 4, 5 al 6 y se lo aplica al remanente. Noten. El profeta Malaquías declara: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5 al 6. Aquí el profeta describe el carácter del trabajo que se debe realizar los que llevan a cabo la obra de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Noten, están representados por el fiel Elías. ¿Quién es el tercer Elías? El pueblo remanente. Nehutef. Los davidianos adventistas están errados. El NDY nunca más le aplicó el término tercer Elías a un solo hombre. Se lo aplicó al remanente. Noten, están representados por el tercer Elías, el fiel Elías. Del mismo modo como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino del primer advenimiento de Cristo, el gran tema de la reforma debe presentarse ante el mundo y las mentes del público deben ser impresionadas. El mensaje debe caracterizarse por la práctica de la temperancia en todas las cosas, la abnegación, la humildad y la temperancia que Dios requiere de los justos a quienes dirige y bendice de manera especial deben ser presentados a la gente en contraste con los hábitos extravagantes y destructivos de quienes viven en esta época depravada. O sea que el tercer Elías también practica la temperancia como lo hacía Juan el Bautista. Y el NDY está haciendo un paralelo entre Juan y el remanente que practica la temperancia, el régimen por salud. La última cita para demostrar que el tercer Elías es un remanente que exalta, vive, guarda los mandamientos y practica un régimen de salud y alimentación saludable. Matutina, conflicto y valor. Así se llama esta matutina de Elena de White. Conflicto y valor. Página 273, párrafo 3 dice: Juan se separó de sus amigos y de los placeres de la vida. La simplicidad de su vestimenta, un manto tejido de pelo de camello, esta vestimenta era un permanente reproche para el lujo desmedido y la ostentación de los sacerdotes judíos y del pueblo en general. Su dieta puramente vegetal, de algarrobas y miel silvestre, era un reproche para la complacencia del apetito y la glotonería que prevalecía por todas partes. Y ahora noten cómo dice: los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino con el espíritu de Elías para preparar el camino para la venida de Cristo, para la primera venida de Cristo. El gran tema de la reforma debe ser puesto ante la opinión pública. La temperancia en todas las cosas debe estar unida con el mensaje. Hermanos, yo creo que no hay más que decir. El tema está más que claro, que el tercer Elías representa al remanente, no a cualquier tipo de adventista, no a esos adventistas tibios y flojos. Aquí está hablando de un tercer Elías, de un remanente fiel. El fiel Elías lo representa un remanente que practica la temperancia. El tercer Elías viste para agradar a Dios y guarda los mandamientos. O sea, hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Si usted y yo queremos formar parte del tercer Elías, tenemos que guardar los mandamientos, predicar los mensajes de los tres ángeles, vivir una vida santa y practicar la reforma pro salud, practicar la temperancia. Dios les bendiga
y que este estudio haya quedado claro. Cualquier duda, estamos a la orden. Recuerden, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, para nosotros es muy importante. Gracias por los hermanos que ven estos mensajes. Si tienen alguna duda, vayan a investigar. Este tema es muy amplio, pero nos hemos ido al grano para demostrar que el tercer Elías es un remanente, el pueblo que predica y guarda los mandamientos y practica la reforma pro salud. Mis hermanos, Dios me los bendiga.